Buenos días o buenas tardes, hermanos, según sea donde nos estén siguiendo. Y les deseo a todos un muy feliz día de nuestra Madre, la Virgen de Lourdes. Muy relacionada también con la Inmaculada Concepción. Aunque sabemos nosotros que el día de la Inmaculada Concepción es el 8 de diciembre, hay una relación porque cuando Santa Bernardita le preguntó a la Virgen de Lourdes su nombre, ella dijo: yo soy la Inmaculada Concepción. Entonces, hermanos, sabemos que hubo 18 apariciones en Lourdes, al sur de Francia, a una niña muy sencilla. Casi siempre es así, hermanos. Nuestra Madre Santa siempre busca gente sencilla y humilde, que a veces ni siquiera saben de cosas religiosas. Casi todos empiezan por decir una señora se nos apareció, una señora muy hermosa. Fue así en Guadalupe, con San Juan Diego, fue así en Fátima, con los 3 niños, los pastorcitos de Fátima, y fue así también en Lourdes. Fíjense que en Lourdes y en Fátima los niños no sabían leer, niños muy sencillos, que ni siquiera de religión sabían. Una señora, decía, una señora se nos apareció. Siempre nuestra Madre busca gente sencilla, gente humilde, pero también siempre que nuestra Madre se le aparece a alguien, lo pone a trabajar. Una vez, si recuerdan, una señora pues decía que pasaba un milagro en su casa. Yo la conocí porque tiene una imagen de la Virgen del Carmen, una pequeña imagen de la Virgen del Carmen, y decía que se movía. Y entonces, ¿que era un milagro? Bueno, en realidad no era un milagro. Lo que sucede es que la, la Virgencita estaba hecha de un material muy liviano y estaba sobre un mueble. Y cuando se cerraban o se abrían las gavetas de ese mueble, hacía un poco de golpe, la vibración hacía que se moviera. Y entonces dijo: esa es una señal de que la Virgen está aquí para protegerme. Bueno, con milagros o sin milagros, la Virgen siempre nos está protegiendo, si es nuestra madre. Pero cuando la Virgen se le ha aparecido a alguien, es para ponerle trabajo. Lo correcto, si esta señora hubiera tenido una verdadera devoción a la Virgen María, hubiera dicho: bueno, ¿qué misión me estará poniendo la Virgen? Si la Virgen se está manifestando, vamos a suponer que sí hubiera sido un milagro. No es que está aquí para protegerme. La pregunta correcta hubiera sido: ¿qué misión tendrá para mí la Virgen María? Recordemos, hermanos, que el caso de San Juan Diego. Fíjense que hubiera estado más fácil que nuestra Madre Santa, si quería que el obispo Zumárraga mandara a construir un templo en el lugar que ella quería, lo más correcto, lo más fácil, lo más sencillo, era pues que ella se le apareciera directamente al obispo Zumárraga, porque ella sabía que a San Juan Diego nadie le iba a hacer caso, y aún así lo mandó. En este caso, también en el de ahorita de Lourdes, nuestra Madre Santa dijo que quería que se le hiciera un templo, se le construyera un templo ahí. Y costó mucho que a Santa Bernardita se lo creyeran. Se le hubiera parecido mejor a un obispo. Y en el caso de Fátima, 3 niños sencillos que la gente no les creía nada. Vean, hermanos, y a estos 3 niños sencillos les puso trabajo, orar por la conversión de los pecadores. Ahora también algo así nos lo dice nuestra Madre Santa en Lourdes: hacer penitencia y mucha oración por la conversión de los pecadores. ¿Y quiénes son esos pecadores que necesitan convertirse? Nosotros, hermanos. Todos somos unos grandes pecadores y todos necesitamos esa conversión. Entonces, todos los días tenemos que obedecer a nuestra Santa Madre. Nos lo dijo en la aparición de Lourdes y nos lo dijo en la aparición de Fátima. O sea que nuestra Madre Santa insiste sobre eso. Le interesa mucho que oremos por la conversión de los pecadores. Y como le digo, hermano, los pecadores que tienen que convertirse somos todos. Así que nosotros tenemos que orar por la conversión de los pecadores, pero trabajar por nuestra propia conversión. Porque por la conversión de los demás, pues hay algunos que ni me van a querer escuchar. Por ello lo que tengo que es orar, ¿verdad? Ahora, si son personas que yo tengo confianza con ellos, que yo les puedo hablar, entonces orar sí, pero también tratar de hablarles. Hay personas a las que yo les tengo confianza y puedo hablarles, también tratar de corregirlos. Recordemos lo que dice el profeta Ezequiel: si tu hermano peca, tú debes corregirlo. Si no lo corriges, tú cargarás con su pecado. Si lo corriges y él no te hace caso, él carga con su pecado, pero tú ya cumpliste lo que tenías que cumplir.
Entonces, hay algunos por los que no es suficiente orar, hay algunos que les tenemos confianza y ahí sí tenemos que trabajar más, tenemos que hablar con ellos. Recuerdo un retiro donde decía un señor que oráramos por su hija de 12 años, porque ella era muy maleducada con su mamá, más que maleducada, irrespetuosa, insolente. Y le quitaba el celular a la mamá y se pasaba horas viendo el celular. Entonces, cuando la mamá se lo quería quitar, insultaba a la mamá, le decía que era una estúpida. Y nos dicen en el retiro a todos, oren para que mi hija cambie. Pero es que ahí no era solo de orar, como le dijeron en el retiro, pero ¿quién es el jefe de familia? Es que no es solo que orar por tu hija, sino tienes que hacer algo. Ahora pues, personas a las que yo no conozco, no les tengo ninguna confianza, no puedo ir a hablar con ellos, o viven lejos pues, y nunca aceptaría un consejo mío, ahí sí, orar, ¿verdad? Orar. Ahora, por las personas aquellas a las que yo les tengo una gran confianza, pues por ellos sí orar, pero también hablar con ellos. Ahora bien, aquellas personas a las que yo no les tengo mucha confianza, pues solo orar. Ahora, ¿qué hago yo con mi propia conversión? Trabajar. Ahí sí, más que orar en la conversión mía, mi propia conversión, ¿qué tengo que hacer? Trabajar por mi propia conversión. Ahí sí, no es solo orar, sino trabajar todos los días por mi propia conversión. Y los que me conocen, hermanos, ya saben que toda mi vida he estado luchando contra esa loca idea que no sé quién se la inventó, porque en la Biblia no está, que hay pecados grandotes, pecados medianos y pecaditos chiquitos. Eso no está en la Biblia. Y fíjense, hermanos, que hoy, para aquellos que piensan que hay pecaditos chiquitos, hoy nos habla de eso el Santo Evangelio. El Evangelio según San Marcos nos dice hoy, luego agregó, lo que sí mancha al hombre, y a la mujer obviamente, es lo que sale de dentro, porque el corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Fíjense que dentro de aquí nos menciona, junto con esa misma lista de pecados, donde no dice estos pecados son los grandotes y estos pecados son los chiquitos, nos menciona dos pecados, porque los pone en la lista de pecados, que muchos no los tomarían como pecados, como son el desenfreno y la frivolidad. ¿Qué es el desenfreno? No saberse controlar. Por ejemplo, con el pecado, oiganme que digo pecado, el pecado del alcoholismo, no saberse controlar. El pecado de la gula, no saberse controlar. Desenfreno es, aquí la palabra desenfreno viene, ¿qué es una palabra? Frenar, parar, ¿verdad? Por ejemplo, cuando un vehículo va a frenar, para. Desenfreno es que no puede parar. Por ejemplo, y hay algunos que con malos comportamientos, pues, que tal vez no en sí no sean pecados, pero todo el tiempo tienen que estar yendo a fiestas, que se pasan horas de horas viendo tonterías en las redes sociales, o a veces cosas hasta perniciosas. Ahora ya casi no se ve eso con las redes sociales, pero antes eran jóvenes y niños que se pasaban horas y horas frente al televisor. Desenfreno es no saber poner un alto, no decir hasta aquí llego, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo conocí a un sacerdote, y este es el sacerdote. Los días domingos, cuando no tenía misa, hasta 7 partidos de fútbol miraba, de países que él no sabía de dónde quedaban. Eso ya es no saberse controlar, ¿está bien? Por ejemplo, tenemos necesidad del descanso, por ejemplo, cuando el descanso ya se convierte en pereza. Entonces, no sabernos controlar, y lo pone en la lista de pecados. Y miren este pecado, la frivolidad. ¿Qué es frivolidad? Si buscamos en el diccionario, frivolidad es tomarlo todo de una manera muy superficial. Hacer mi trabajo de una manera muy superficial, por encimita. No entrar a mi trabajo y hacerlo a profundidad, sino solo por encimita, ¿verdad? El estudio, no estudiar como se debe, sino solo medio leer y a medio pasar con notas raspadas. Incluso el oficio de la casa, solo limpiar por encimita. Hacer solo y únicamente lo mínimo. No esforzarse, tomarlo todo de una manera muy superficial. Eso es la frivolidad. También frivolidad es entretenerse en cosas tontas. Una plática frívola. ¿Qué es una plática frívola?
Una plática frívola es hablar tonterías. Y de hecho, dice nuestro Señor Jesús, de toda palabra ociosa se dará cuenta el día del juicio. Entretenciones frívolas, entretenerse en tonterías. Por ejemplo, yo conocí a una persona que no miraba un canal de televisión en específico. Se pasaba horas, como que le fascinaba a esta persona el control remoto. Y se pasaba horas de horas solo cambiando de canal en canal y viendo pedacitos y pedacitos y al final ni siquiera miraba una película completa. Era una pérdida de tiempo, es frivolidad, o sea, gastar nuestro tiempo en tonterías, hablar tonterías, incluso hasta pensar tonterías, todo eso es frivolidad. Y miren que nuestro Señor pone estos pecados que son el desenfreno y la frivolidad a la par del adulterio, a la par del homicidio. Las injusticias, muchas veces no lo consideramos como pecado, cuando no somos justos, sobre todo en el caso de aquellos que son jefes. Por ejemplo, tienen 2 empleados, uno les cae bien, a ese se lo dejan pasar todo, y al otro que no les cae bien, a ese sí lo regañan por cualquier cosa. Y se ve de hecho entre las familias, cuando hay preferencias en los hijos, yo he visto eso. Si viene un hijo y hace travesuras, a él no le dicen nada, pero al otro que hace las mismas travesuras, a él sí lo regañan. Esas son injusticias cuando tenemos preferencias, cuando no tratamos a todos por igual. O sea que no hay pecados chiquitos. Tal vez nadie había pensado en el desenfreno, las injusticias, la frivolidad como pecados, pues hoy nuestro Señor Jesús los pone a la par del adulterio, a la par del homicidio, porque pecado es pecado. Entonces nuestra Santa Madre hoy nos manda también, igual que nuestra Madre Fátima, a rezar por la conversión de los pecadores. La primera lectura de hoy nos habla de la reina de Saba, o Sabá, como dicen algunas otras traducciones, que fue a visitar al rey Salomón y que se quedó admirada de su sabiduría. Y efectivamente, Salomón era el hombre más sabio del mundo. Lamentablemente, no se supo cuidar. Y aquí hay algo muy importante, hermanos. La lucha por la conversión, así como nos habla de la conversión nuestra Santa Madre, la lucha por la conversión es diaria. ¿Cuándo debemos trabajar por nuestra conversión? Todos los días. ¿Cuándo debemos trabajar por nuestro arrepentimiento? Y es que conversión y arrepentimiento van juntos. ¿Cuándo debemos trabajar por nuestro arrepentimiento? Todos los días. Porque la conversión de ayer no me sirve para hoy. Y la conversión de hoy no me sirve para mañana. Entonces, hermanos, todos los días tenemos que trabajar en nuestra conversión. Aquí vemos el terrible caso de Salomón. Hoy se lee en la primera lectura el primer libro del libro de los Reyes, capítulo 10. Pero fíjense, hermanos, que llega la reina de Saba desde lejos a admirar la sabiduría de Salomón y le dice, no me habían mentido. Realmente tu sabiduría es increíble, es de admirar. Todo lo que me habían dicho de tu sabiduría es cierto. Pero ese hombre con un currículum impecable, una vida intachable, una vida impecable de viejito, fue a caer con las mujeres cananeas a cometer los peores pecados. O sea, en este tiempo, cuando le llegó a visitar la reina de Saba, o Sabá, como dicen algunas traducciones, era el hombre más sabio del mundo. Pero él tenía que trabajar por mantener su sabiduría todos los días. Y de viejito se descuidó. Entonces no debemos descuidarnos. La persona que ayer era una gran santa, que hasta se elevaba en el aire mientras oraba de tanta santidad, hoy puede estar cometiendo los peores pecados. La conversión es de todos los días. Todos los días debemos convertirnos, hermanos. Entonces, que no nos vaya a pasar lo de Salomón. Y también, ¿qué es sabiduría? Sabiduría nos lo enseña hoy el Salmo 36. Pon tu vida en las manos del Señor. En Él confía. Y hará que tu virtud y tus derechos brillen igual que el sol de mediodía. Fíjense qué interesante. No dice hará que tu salud del cuerpo, hará que tu dinero, hará que tus riquezas brillen como el sol del mediodía, hará que tu virtud. ¿Qué es una vida virtuosa? Una vida virtuosa es la clase de vida que nos habla hoy el Salmo 36. La salvación del justo es el Señor, en la tribulación es de su amparo. A quien Él confía, Dios lo salva de los hombres malvados. ¿Quién? El justo. El justo no es el perfecto. Si el justo fuera el perfecto, si así fuera, no habría ni uno. Justo no es perfecto porque perfectos no hay.
Justo es aquel que lucha todos los días por obedecer al Señor. Hace la lucha diaria por obedecer al Señor. No solo por no cometer pecados, sino por hacer lo que es agradable a Dios. Entonces nos dice, la salvación de todos es el Señor, no la salvación del justo. En la tribulación Él es su amparo, a quien Él confía, Dios lo salva de los hombres malvados. Esto lo dice el Salmo 36. También nuestra Madre nos protege. Dios nos protege, como lo dice el Salmo 36, pero también nuestra Santa Madre, porque nos lo dice nuestra Madre en su aparición de Guadalupe. Es que son maravillosas esas palabras. ¿Y es que acaso no estoy aquí que soy tu madre? Y nosotros, hermanos, ahogándonos en un vaso de agua por cualquier problemita, sin darnos cuenta que tenemos quien nos proteja. Y es que no estoy aquí que soy tu madre. Pero nuestra Madre sí nos protege, pero también nos pone trabajo, nos pone una misión. Nuestra Madre no nos va a suavizar la misión que Dios nos puso. Dios nos puso una misión, nos asignó una misión al empezar nuestra vida en este mundo, y nuestra Madre nos viene sí a proteger, sí, pero no a suavizar esa misión. Y el ejemplo lo tenemos en las bodas de Caná. Miren, hermanos, a la Virgen no le gusta el trabajo fácil. No le puso el trabajo fácil a San Juan Diego, no le puso el trabajo fácil a Santa Bernardita, y no les puso el trabajo fácil a los niños de Fátima. Ya cuando sea el 13 de mayo hablaremos bastante de la aparición de Fátima. Pero fíjense que no le puso el trabajo fácil. Es más, le dice, te prometo mucha felicidad, pero no en esta tierra. Fíjense que si le hubiera dicho al revés, yo te prometo que en esta vida vas a tener riquezas, lujos, viajes, nunca te vas a enfermar del cuerpo, vas a tener una persona famosa, pero solo para esta vida. Para el futuro, para la otra vida no te prometo nada. Ahí se habría salido perdiendo. En cambio le hizo, te prometo felicidad, sí se lo dice, en una de sus 18 apariciones. En las primeras apariciones le dijo, porque fueron 18 las apariciones de Lourdes. Te prometo felicidad, pero en el otro mundo, en el reino de mi hijo, en la casa del Padre donde hay muchas mansiones, ahí te prometo felicidad. Y realmente la vida de Santa Bernardita fue una vida muy sufrida, hermanos. Una vida muy sufrida porque ella era muy enferma, y después que a ella le tocó escarbar entre el lodo para que saliera esa fuente que ahora ha curado a muchas personas, después de eso le dicen, la fuente no es para ti. Sí, sufrió muchas enfermedades y le tocó una vida muy dura sus últimos días en el convento, tenía cáncer en los huesos, aparte de las enfermedades que ya tenía antes, pero ella vivía feliz porque sabía quién la estaba esperando en la otra vida. Y había tenido un pedacito de cielo platicando con la Virgen María y sabía a dónde iba. Por eso, al decirle, no te prometo felicidad en esta vida, pero sí en la otra, Santa Bernardita sabía que salía ganando. Entonces, hermanos, pues hoy, 11 de febrero, nuestra Santa Madre de Lourdes, no solo a Santa Bernardita, a todos nos invita a orar por la conversión de los pecadores, a orar y a trabajar por la conversión de los pecadores, empezando por nuestra propia conversión. Alabado sea Jesucristo. Vamos a hacer una oración por todos los que nos están siguiendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea, Señor, y te agradecemos mucho que desde la cruz nos diste a tu Madre como uno de los mejores regalos. Tenemos una Madre que cuida por nosotros, pero que también nos pone a trabajar. Nos pone trabajo y debemos estar felices porque nuestra Madre nos da misiones para que las podamos cumplir. Te pedimos, Señor, por todos los hermanos que en este momento nos están siguiendo, que por la intercesión de nuestra Santa Madre, la Virgen de Lourdes, pueden encontrar esa felicidad que tenía Santa Bernardita, la verdadera felicidad, no solo la felicidad de este mundo, sino la felicidad eterna. Yo, por el poder que la Iglesia me otorga, los bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y nuevamente, feliz día de Nuestra Señora de Lourdes.